profeta Isaías, el capítulo número 21, perdón. Libro del profeta Isaías, capítulo 21. Gloria al Señor. Vamos a agradecemos al hermano James y el equipo de DECO que están presentes aquí en este lugar trabajándole al Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 21. Alabanzas al Señor. Vamos a leer el verso 11 y el verso número 12. Ya lo tienen, hermanos, ¿cierto? Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, que he de la noche. Guarda, que he de la noche. El guarda respondió: la mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis. Volved, preguntad, volved. Venid. ¿A cuánto les gusta venir? A mí me gusta venir acá. Gloria al Señor. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te agradezco, Padre, porque en esta mañana tenemos el privilegio que no tienen muchos reyes, presidentes, sabios de esta tierra, que ya murieron y escogieron su propio camino y su propia morada. Pero aquí estamos nosotros para oír por tu gracia esta palabra. Te ruego que nos permitas ser sencillos y entendidos, Padre, para que podamos, Señor, comprender la voluntad tuya para cada uno de nosotros. Bendícenos y bendice los que van a oír este mensaje por medio de las redes, Señor, y bendice a los hermanos que no pudieron venir. Ellos también puedan recibir el mensaje de tu palabra en el nombre del Señor. Aleluya, demos gloria al Señor. Aleluya, pueden tomar asiento, por favor. Y vamos a hablar de un tema que usted ya ha oído antes, pero lo vamos a recordar. Acerca de lo que es la vigilancia del atalaya. Amén. La vigilancia del atalaya es un mensaje que alguien lo ha predicado ya y que vamos a recordarlo. Esa versión, Reina Valera 1960, habla de Duma. Duma, que es Edom, ¿sí? Duma es Edom, y Edom es Esaú. Edom quiere decir rojo, y Esaú es el pueblo. Todos los descendientes de Esaú son los del pueblo de Edom. Gloria al Señor. Me perdone. Los años, hermanos, no llegan solos. Edom, rojo, enemigo de Jacob, de Israel, era Esaú. Y hay una profecía aquí, un llamado para los guardas de Seir, los centinelas. Centinela, ¿cuánto queda de la noche? Dice esta versión, nueva versión internacional. ¿Cuánto falta para que amanezca? Dice el verso 11. ¿Cuánto falta para que amanezca? Vamos a identificar cuál es su posición. ¿Cuál era su posición y cuál es mi posición? Amén. ¿Cuál era su posición antes? ¿Cuál es tu posición ahora? ¿Y cuál es la posición del pastor como centinela o atalaya? Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos llegaron a ir a una cantina aquí? No alcanzaron a comprar la cantina, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos mantenían no en una cantina sino en una cancha de fútbol? Manuel no, era un vicioso el fútbol de los Bravos, ¿no? Bueno, ¿cuántos se la pasaban en una iglesia rezando, adorando una imagen, apostrándose ante una imagen y poniéndole una vela? ¿Alguno lo llegó a hacer? Bueno, la palabra iglesia quiere decir los llamados.
Amén. Eso significa la palabra iglesia, los llamados entre los demás. Tal vez usted fue la primera persona en llegar al evangelio de su familia. ¿Cuántos fueron el primero en llegar al evangelio aquí de la familia? Levanten la manito que tuvieron ese privilegio de ser el primero, de ser evangélico de la familia. Qué bendición, hermano. Gracias, hermano. Eso es un privilegio. En el caso mío, primero llegó una tía. Ella le transmitió, no, primero llegó un tío en segundo grado. Luego él le transmitió y unas tías se entregaron al Señor. Después mi abuelo. Y después mi padre. Quiere decir que yo ya estoy en un puesto lejano. No fui el primero. Pero usted, que es el primero de su familia en llegar, usted es muy afortunado. Amén. Y con mi esposa contamos el testimonio de una chica que fue reina de su pueblo, de belleza, de una familia prominente del departamento del Putumayo. Una joven adolescente muy bonita. Ella se hizo amiga de una chica de la iglesia. Y la chica de la iglesia, a escondidas de sus padres, invitó, pues a escondidas de los padres de la niña que no era creyente, la invitó a la iglesia. Y desde que esa niña decidió venir a la iglesia, su familia le declaró la guerra. Su mamá la sacaba del pelo de la iglesia. Qué dolor escuchar a una madre en el Putumayo diciendo: yo prefiero ver a mi hijo borracho, mujeriego, pero no verlo con una Biblia en la mano en el evangelio. Así le decía una madre a mi esposa en el Putumayo. Pero hermano, le aseguro que la riqueza más grande que ha tenido su familia es que le llegue el evangelio a su casa del Señor Jesucristo. ¿Le ha llegado a odiar a algún familiar por haberse entregado al Señor? ¿Cierto? Por eso el Señor dice: no creáis que yo he venido a traer solo paz a la tierra, yo también he venido a traer espada a la tierra. Porque de ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos 3 contra 2. Y la madre se levantará contra la hija. ¿Por qué? Por causa del nombre del Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Así que la palabra iglesia quiere decir los llamados, los separados. ¿Usted se cree una persona consagrada para Dios, sí o no? Amén. ¿O así? ¿Ah? Consagrado quiere decir separado. ¿Cuántos tienen pareja aquí? Mujer, esposo. ¿Usted tiene otras mujeres aparte de su esposa o otros maridos aparte de su esposo? ¿Debajo del colchón no guarda la fotico de la ex o del ex? ¿O sonríes cada vez que recuerdas algo con tu ex? Bueno, tu marido no se da cuenta, ¿cierto? Pero hay uno que sí. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de una persona separada hablamos de una persona separada del mundo para consagrarse a Dios. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Me entiende? Usted se separa del mundo. Y ya no ama al mundo, antes lo aborrece. Porque si amas al mundo, todavía no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, pues hoy tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, estás perdido. Pero si usted ama a Jesús y aborrece al mundo, usted ya es hijo de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? No se ponga tan pensativo. Hay que reflexionar, pero también hay que meditar y ponernos alegres que estamos en la mejor posición. Usted no está en el juicio final. En el juicio final no hay lágrimas ni arrepentimiento que valga. Pero aquí si valen las lágrimas, vale el arrepentimiento. Bienvenido todo aquel que quiera hoy nacer de nuevo. Aleluya. Bienvenido todo aquel que quiera hoy separarse. Aleluya. ¿Qué se imagina yo en mi mano con 5 argollas? Esta es de mi esposa Ruth. Esta es de sutana, de berenjena, bueno, la que sea, como llame la señora. Ellas son mis 5 esposas. No, el Señor solo escogió a una.
Una es la amada mía, una es la perfecta mía, una es la escogida mía, hermano. Muchas son las reinas y las concubinas, pero una sola es la paloma mía, aleluya. Yo no sé si en esa mañana aquí está esa paloma del Señor, esa amada, aleluya. Mire, hermano, el Señor nos levanta del polvo. El polvo es donde viven las serpientes. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente cuando la maldijo? Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Usted y yo estábamos en el polvo. Éramos víctimas del pecado y de la serpiente antigua. Comíamos polvo con ella. Escuche bien. En un desierto usted puede beber agua si la encuentra, o puede coger un vaso de arena e imaginarse que está bebiendo agua y llenarse solo de arena. Eso hacíamos nosotros en el mundo, creyendo que bebíamos agua, ¿cierto? Bebíamos en espejismos solo arena, hasta que llegamos al oasis de Dios. O llegamos, no, Dios nos encontró a nosotros tirados en el desierto, marcando calavera, pelando la carraca, pero el evangelio de Jesucristo nos trajo vida y vida en abundancia, aleluya. Él nos levantó del arenal, hermano, donde habían serpientes y escorpiones, para hacernos sentar. Den el aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, hermano, Satanás era el dueño de esto aquí. Se creía el dueño, era un ladrón, y es un ladrón. Pero Jesucristo el Señor levantó una ciudad, y sobre esa ciudad puso murallas, y en esa muralla puso atalayas. Y ese atalaya es usted, que lo sacó el Señor de allá. Y soy yo, que me sacó el Señor de ahí. Escuche bien, hermano. En una ciudad hay muchas, en unas ciudades antiguas se usaban murallas. En esas murallas habían torres. En esas torres habían atalayas. Pero no solo al cerco de la ciudad, también kilómetros. Usted puede ver las montañas que hay allá al occidente, y usted ve que hay unos cerros más altos que otros. En esos cerros se ponían atalayas. ¿Cuál era la función de la atalaya? Vigilar y avisar de los peligros, pero también de las visitas, ¿cierto? También el atalaya estaba pendiente de cualquier movimiento sospechoso. Y él no estaba en un lugar bajo, estaba en un lugar alto. Alabanzas al nombre del Señor. Así que el Señor lo escoge a usted, lo saca a usted. Usted se ha preguntado algún día, ¿qué vio el Señor en mí para que me haya llamado a la iglesia? Pregúntese en esta mañana, revuélvase a hacer la pregunta, ¿qué vio el Señor en mí? ¿Por qué no estoy hasta ahora jugando fútbol en una misa? O no estoy de pronto allá tirado con una resaca después de una noche de parranda, o en un motel allá amanecido. ¿Por qué estoy aquí en una iglesia hoy sentado oyendo la palabra de Dios? Porque Dios lo ama mucho a usted. Él es misericordioso, piadoso y clemente. Y déjeme decirle que usted hasta ahora ni estuviera en un motel, ni estuviera en una cancha, ni estuviera doliéndole la cabeza por una resaca. Varios aquí ya estaríamos en la tumba. Si no fuera porque Dios nos hubiera rescatado, ya estuviéramos hace rato muertos. Hubiéramos marcado calavera hace rato. Pero la gracia de Dios, la bondad de Dios. Si no fuera por la misericordia del Señor, usted y yo hace rato, hermano, estuviéramos allá cargando tierra en el pecho, o lamentablemente esperando la resurrección para ser condenados. Se lo aseguro, más de una silla estaría vacía aquí en esta mañana, pero Dios ha permitido que usted esté aquí. ¿Cuántos lo dieron por muerto a usted?
pero el Señor lo ha rescatado. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que nosotros antes estábamos en una condición deplorable, miserable. Hay una canción que dice por ahí: yo era un ciego que mendigaba. ¿La ha escuchado? Amén, amén. Cuando Jesús pasó por allí. ¿Usted cree que se puede poner a un ciego de centinela? No. Bueno, los ciegos desarrollan un oído más fuerte, porque como este sentido no funciona, los otros sentidos se fortalecen. Pero no es lo mismo. El atalaya tenía que tener buena visión y buen oído también. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire, hermano, usted y yo estamos en una posición que no entendemos, en una posición en la cual el Señor nos ha puesto, hermano. Yo preguntaba ahorita quiénes fueron los primeros en llegar a la familia y levantaron su mano. ¿Sabe por qué Dios lo llamó a usted de primero? Porque usted tiene el privilegio de llenar su corona de perlas, ganándose a su familia para Cristo el Señor, hermano. Porque aunque usted dice, o hay veces se aplica el dicho que dice: no hay profeta sin honra sino entre los de su tierra. Pero a veces no hay que hablar, sino mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay veces no hay necesidad de hablar, porque hay familia que no le gusta que le hablen del evangelio. Pero usted desfila prudente como una serpiente, pero sencillo como una paloma. ¿Usted ve que las palomas andan con la cola caída y con la cabeza caída, o cómo andan las palomas? Los palomos sacando pecho y sacando, bueno, cola acá no tenemos, pero sacando cola, ¿sí? Con la Biblia en su pecho. Es un testimonio de la obra del Señor Jesucristo, hermano. Cuando ustedes antes llegaban peludos, allí vueltos nada, hermano, por el pecado, ahora su familia lo ve bien vestido en su juicio cabal, bendecido por el Señor, transformado. Ese es un testimonio. ¿Cierto, hermano Antonio? ¿Cómo andaba usted allá entre su familia, entre sus amigos perdidos? Sin camisa o con la camisa de calavera, ¿cierto? Puro un buzo lleno de calaveras. Y ahora lo ven así, ¿cierto? Por eso la hermana María tal le puso el ojo, porque ahora lo ve, hermano. Si lo hubiera visto con unas calaveras, ¿Ah? Pero, hermano, qué lindo es el testimonio. Oh, aleluya. Como el Señor te saca de las profundidades, como el Señor te saca de las tinieblas. Y ahora cuando usted le dice a alguien: Cristo vive, Cristo viene, eres una atalaya, hermano, anunciando la verdad de Dios, anunciando la gracia de Dios, anunciando el perdón. Porque escuche bien, Dios no me levanta a mí para que yo me duerma en una torre. Dios me levanta a mí para que yo sea una lumbrera. Leemos Mateo capítulo 5. Alabanzas al nombre del Señor. Mateo capítulo 5. Santo es el Señor. Verso 14 dice: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Aleluya. Son una ciudad asentada sobre un monte, y esa ciudad, ¿qué pasa? No se puede. ¿A cuánto les gusta escondernos? A esconderse. Hay veces nos gusta escondernos de la responsabilidad. ¿Cierto que sí? Hay veces el padre se esconde para no ser responsable con sus hijos. O la esposa se esconde para no ser responsable con su esposo. O el esposo, o nos escondemos de los compromisos que tenemos. Si usted sabe que allá en esa cuadra de Sevilla, usted ve en la carnicería, allí en varios almacenes, usted por esa cuadra le da pena pasar. Pero una ciudad puesta sobre un monte no se puede esconder. Mire, hermano, alabanzas al nombre del Señor. La palabra del Señor dice que la ciudad que habitaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ella. Usted ahora, hermano,
cuando Dios lo coge a usted, gloria al Señor, vamos a ver el proceso que hace Dios, 1 Corintios 6. El Señor lo toma a usted de allá de las tinieblas porque usted clamó. Y el Señor lo oyó, 1 Corintios 6. Porque si usted no clama, sino que se esconde de la presencia de Dios, hermano, usted no estuviera aquí. Pero usted oyó la voz de Dios y clamó al Señor. ¿Cuántos clamaron aquí al Señor? Amén. Clamaron diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Como clamaba aquel hombre, hijo de David, ten misericordia. ¿Cuántos aquí se arrepintieron antes de bautizarse? Amén. ¿Y usted se acuerda cuando se arrepintió? Se vino al altar, se paró y se persignó y pidió perdón y se volvió para la silla. ¿Cómo fue su arrepentimiento? Yo en un potrero. El hermano en un potrero. Pero la mayoría en un altar, ¿cierto? ¿Y cuántos lloraron el día que se arrepintieron? No lloraron porque los había dejado la novia, ni porque le habían robado la moto. No, lloraron porque les dolió en su corazón haber ofendido a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Bueno, eso es parte, no todo, porque cuando uno sale, hay unos que lloraron aquí, se les olvida que lloraron y vuelven a hacer lo malo allá. Alabanzas al nombre del Señor. Miremos el versículo número 9 de 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Puede un borracho predicar el evangelio en una cantina? ¿Puede un homosexual decirle a otro homosexual que si sigue haciendo eso se va al infierno? Puede hacerlo, pero no es lo mismo que lo diga un mensajero de Jesucristo el Señor. Porque el que habla, el que le dice a un mentiroso que no mienta, siendo él mentiroso, habla sin autoridad. Pero el que ha dejado la mentira y le dice al mentiroso ya no mienta más, habla con autoridad. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Romanos capítulo 2. Gloria al Señor. Romanos capítulo 2. Verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que seas, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Usted puede seguir leyendo el capítulo, el contexto. ¿Qué quiere decir? Dios no levanta a un pecador para que le predique a otros pecadores y ese pecador siga pecando, no. El pecador Dios lo levanta para que testifique cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo renovó, hermano, y sea un testimonio para los demás. Amén. Gloria a Dios. Por eso hay veces a los cultos en el campo van poquitos. Los otros no van. Y Dios sabe por su salud, por la distancia, el transporte, bueno, pero hermano, qué rico que aunque usted de pronto no puede ir al culto, sea un testimonio para sus vecinos de la vereda. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted no va al culto, pero usted es un testimonio para los de su vereda. Pero la pregunta es, ¿solo con verme a mí ellos entienden el evangelio o tienen que oírlo? Tienen que oírlo. Vamos allá a Romanos 10 para que el versículo que ha dicho el hermano lo miremos en la Biblia. Romanos 10. Alabanzas al nombre de Jesús. Los centinelas o el deber de la vigilancia del centinela. Gloria al Señor. Versículo 14, Romanos 10, 14. Al final del versículo dice: ¿y cómo oirán sin haber quien
les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Usted se sabe un corito que dice: enviado soy de Dios para construir con Él. Escuchen bien, hermano. Usted es un vigilante y tienes otros vigilantes que también te vigilan a ti. Usted es una atalaya y sobre usted también hay atalayas. Yo soy un vigilante y sobre mí también hay vigilantes. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Usted le gusta observar lo que hace el pastor o lo que dice? Pues uno le gusta observar el ejemplo de los demás, ¿cierto? Pero hay más vigilantes. Hay una criatura llena de ojos en la visión de Juan en el Apocalipsis. Esa criatura llena de ojos quiere decir que Dios tiene ojos por toda la tierra que nos observa. ¿Y nosotros qué observamos y a quién observamos? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos aquí observan lo que está pasando en Colombia? ¿A cuántos aquí le interesa lo que pasa en Colombia? La mayoría son colombianos. Bueno, si usted de pronto es alemán o de Holanda, me interesa lo que pasa. Yo tengo mi país. A mí sí me interesa lo que pasa en Colombia. Y me duele lo que pasa en Colombia. Y me da alegría de las cosas buenas que hay en Colombia. Pero si yo me dedicara a eso, sería un político. A ver las necesidades, a buscar soluciones, a mirar cómo ayudo, y me convertiría en un político. Pero Dios no quiere que yo sea político. Dios quiere que yo sea un anunciador de su palabra, un mensajero de su palabra, alguien que le diga a las personas que hay esperanza, que hay salvación, que hay libertad, que hay gozo en Jesucristo, que este evangelio, el que lo reciba, recibe el regalo más grande de parte de Dios, hermano. Dios no quiere que yo hable sencillamente, me la pase hablando de fútbol o de política, no. Dios quiere que yo abra mi boca y predique esta palabra como Él lo ha ordenado. Denle el aplauso fuerte al Señor en esa mañana. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe por qué a nosotros se nos olvida tanto la palabra cuando salimos de la iglesia? Porque no volvemos a hablar de ella. Hasta el próximo domingo nos vemos para oír la palabra. De resto, hablemos. A ver, ¿a quién le gusta el fútbol? A mí, hablemos, venga, Cristiano Ronaldo es el mejor allí. ¿Te gusta la ganadería? Hablemos de ganado. Y la palabra de Dios se va yendo. Por tanto, el atalaya se convierte en alguien no productivo para Dios. Amén. ¿A usted le interesan sus palos de café o no le interesan? Porque si no le interesa, le podemos pedir a Dios ahora que nos acabe todos. Pero te interesan, ¿cierto? Y los vigilas y los observas. Pues Dios está observando a su iglesia y está observando a las almas. Dios me pregunta a mí como pastor: ¿qué observas tú, pastor? Y yo le pregunto al creyente: ¿qué observa usted, hermano? ¿Qué horas son de la noche? El centinela de Duma dice: venga, pregúnteme a la hora que quiera y yo le digo la hora que es. Pero si el centinela está dormido, le podré preguntar sobre la minuta de la noche: ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿O qué disposiciones hay para la mañana? El centinela dormido es un inútil y está muerto. Se puede dar por muerto. Alabanzas al Señor. Capítulo 3 de Ezequiel. Vamos allá, hermanos, por favor, abra su Biblia. Estamos hablando de el centinela, el atalaya. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Alabanzas al Señor. Por lo tanto, el Señor dice: velad.
Así no dice Ezequiel 3, pero sí lo dice el Señor. Ezequiel 3:16, ya lo tienen, hermanos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la vereda tal. Oirás pues tú mi palabra, la palabra de mi boca, oiga, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que ¿qué? De que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado, ¿qué, hermano? Tu alma. Alabanzas al nombre de Jesús. Si el justo se apartara de su justicia y hiciere maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de mano de quién? Del vigilante, del atalaya, del creyente. ¿Hay algún creyente aquí conmigo? Amén. Bueno, si usted es creyente, hay que hablarle al que no es creyente. Alabanzas al nombre del Señor. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y sigue un título en la otra lectura que dice: el profeta mudo. Bueno, Ezequiel tuvo esa ardua tarea de ser un predicador para Israel. Hermano, gracias a Dios por los predicadores. Gracias a Dios por los que llevan el mensaje. Gracias a Dios, hermano. A mí me alegra ver al hermano Papamija aquí, la hermana Isabel, le alegra mucho verlo porque ellos le iban a predicar al hermano Papamija. ¿Y quién te predicó a ti el evangelio? ¿Por qué? ¿Por medio de quién estás aquí en esta mañana? Bendito sea el hombre por el cual Dios te dio el mensaje. Bendita sea la mujer por medio de la cual Dios te dio el mensaje. Benditos sean los labios de cada predicador que se para en este púlpito a predicar la palabra poderosa de Jesucristo el Señor. Benditos sean los labios de los que se abren en las veredas para anunciarle al pecador que hay salvación, que hay perdón. Benditos sean los pies de los que van a anunciar las buenas nuevas. Aleluya. Benditos sean esos pies. ¿Sabe, hermano? Yo le decía a alguien, no podemos ser extremistas, pero sí sabemos que el Señor está a las puertas. El atalaya que esté dormido, ya no le interesa la venida del Señor. Le interesa el mundial del 2026. Le interesa, se la pasa pensando, bueno, Claudia López, ya mataron a este, ¿por quién? Se la pasa pensando porque ya se olvidó de la venida del Señor. Por tanto, uno en lo que piensa, eso habla. ¿Es así o no es así? Lo que usted piensa, eso habla, hermano. Pero el que piensa en la venida del Señor, no solo se prepara a Él, no solo busca a Él, sino que está pensando: yo quiero que mis hijos se salven, yo quiero que mi hermano se salve, yo quiero que el que esté débil se levante. Señor, usa mi vida, Señor, úsame, Señor, para llevar tu palabra, porque tu venida está cerca, tu regreso está cerca. Mira, hermano, alguien se asusta. Mira, vino el doctor, el ingeniero fulano de tal, y dijo que venía una plaga por allá por Venezuela y viene para Colombia, hermano, y que se va a comer los cultivos de esa plaga, y todo el mundo empieza a temblar por eso. Pero el atalaya no lo hace temblar las cosas de este mundo, hermano. El atalaya tiembla
es ante la voz del Señor Jesucristo, ante la palabra del Señor Jesús, porque Él sabe que Dios es su socorro, es su fortaleza, es su pronto auxilio, que si Dios lo sacó del mundo es porque Dios lo va a sustentar, porque Dios lo va a bendecir, porque Dios lo va a guardar. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Oiga, ¿quién es el amado del que habla aquí el salmista? Pues que a su amado dará Dios. ¿Usted cree que Moisés en el desierto se preocupaba por sembrar zanahoria y remolachas para que el pueblo no muriera de hambre? ¿Qué sembraba Moisés en el desierto para alimentar a 2 millones de personas? La palabra de Dios. Y como Moisés predicaba, Dios sustentaba al pueblo. ¿Usted cree que Moisés, hermano, se acostaba pensando, Dios mío santo, y mañana, y Moisés se trasnochaba, hermano, pensando en qué vamos a sembrar mañana y qué le daremos a los animalitos? No. Él sabía que su socorro venía de lo alto, su ayuda venía de lo alto, la misericordia venía de lo alto. Y este Dios de Moisés es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Se llama Jesucristo y Él está aquí en esta mañana. Él es el que sustenta, Él es el que bendice a su amado. Mire, hermano, yo le digo a Dios: Señor, si usted me da 3 horas de sueño y en esas 3 horas yo puedo recuperar lo que duerme alguien 10, 12 horas, Señor, esas 3 horas para mí serán de bendición. Porque para la atalaya dormir es una pérdida de tiempo, pero es necesario para el cuerpo. ¿Cuántos en su familia están predicando el evangelio? ¿Cuántos, hermano, están de rodillas orando por las almas? ¿Cuántos están ayunando, pidiéndole a Dios que rompa las cadenas? Hay veces no son muchos, ¿cierto? Por eso la atalaya hay veces se puede sentir solo. Pero el Señor le dice a sus vigilantes: ustedes no están solos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Sabe, hermano? Que los ángeles hay veces quisieran cogernos los ángeles y levantarnos y sacudirnos y ¡hey, despierten! La tarea no es para nosotros, es para ustedes. Los ángeles hay veces quisieran, hermano, decirle: Señor, ¿por qué no los quitas a ellos y nos dejas a nosotros predicar el evangelio? El Señor: yo los he dejado a ellos como vigilantes, como testigos, como los que predican, como los que anuncian, como los que llevan las buenas nuevas. ¿Por qué no los quitas, Señor, y nos dejas a nosotros? No. Los ángeles antes fueron mensajeros. Ahora los mensajeros y los atalayas somos tú. Amén. Lo mínimo que puedes hacer es predicarle a tus hijos. Lo mínimo que puedes hacer es orar por los perdidos. Lo mínimo que puedes hacer es aportar para que alguien lleve ese mensaje de Jesucristo el Señor. Lo mínimo, eso es lo mínimo. Pero hay algo más que puedes hacer más que mínimo, y es tomar la palabra de Dios y llevarla al pecador. Llévele el tratado al sacerdote, al cura. Llévele el tratado de la Biblia a la monja. Llévele el tratado de la Biblia al que tiene otra doctrina. Llévele el tratado de la palabra del Señor al drogadicto. Llévele el tratado de la palabra del Señor al borracho. Hermano, lleve este mensaje por todos lados, que recompensa de Dios tendrá. Aleluya. Este no es un culto misionero oficialmente, pero Dios ha querido que se envíe esta palabra en esa noche, en esa mañana, porque su venida está muy cerca, su regreso está a las puertas. Escucha bien, hermano, es hora de llevar la palabra. Ayer decía un directivo de nuestro distrito: qué complicado es trasladar ahora a un pastor. Y no los pastores viejos, los jóvenes.
¿Y si hay wifi en esa vereda? Lo primero que van preguntando los obreros. ¿Y si es pavimentada la carretera para que no se me ensucie el carrito? Mire, hermano, me da tristeza ver gente tan desubicada en el Evangelio. Y hay veces comenzando desde nosotros los pastores. Así el pastor está triste que porque la economía está dura y que porque no hay ofrenda ni diezmos. Y mira el pastor, ahí está todo cabizbajo. El atalaya que Dios pone en el ministerio y se la pasa pensando en el alfolí o en sus diezmos. Hermano, esa persona está muerta en vida para Dios. Es un inútil que lamentablemente a él será el primero que ya lo mató la espada. La misma espada que matará al pueblo ya lo mató a él. Porque esta es la espada de Dios. Amén. Y esta espada hace dos funciones. Esta espada defiende a los que son de Dios. Y esta espada atraviesa a los enemigos del Señor. Así que esta espada tiene esas dos funciones. Salva al predicador si está de parte de Dios. Pero al primero que corta es al que predica, hermano, y que vive torcida y perdidamente, hermano. Así que si usted y yo somos atalayas, hermano, hay que predicar la palabra de Dios con autoridad. Porque los fariseos se creían los atalayas en tiempo de Cristo, pero eran hipócritas. Por fuera demostraban, hermano, vivir piadosamente. En su forma de vestir mostraban piedad, pero por dentro estaban corroídos de maldad. A Dios le gusta que yo vista así. A Dios le gusta que usted, hermana, tenga su falda. Pero Dios quiere algo más que una falda, que una corbata, un pantalón. Es un corazón sincero, es un corazón, hermano, honesto delante de Dios, contrito y humillado. No lo despreciará el Señor. Yo te pregunto, si yo fuera un impío, te podría preguntar, hey, ¿qué de la noche? ¿Qué está por venir para la tierra? Evangélico, cuéntame, dime, por favor, coméntame, ¿qué está para venir para la tierra? No, pues si gana Claudia López, todo va a poner bueno. Eso es lo que tenías que contarme. No. Que Jesucristo es la única solución para tu vida. Que Jesucristo es la única solución para Colombia. Que Jesucristo es la única solución para los jóvenes. Que Jesucristo es la única solución que tiene la tierra. Y que el que lo recibe, recibe la vida. Pero el que lo desprecia, perecerá, morirá. Mire, hermano, hay veces los atalayas lloran diciendo, Señor, ¿acaso no estoy predicando lo que el pueblo necesita? ¿Por qué se aparta el hermano? ¿Por qué peca el hermano? ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué fracasan los creyentes? ¿Qué será? El atalaya no está siendo claro con su mensaje. O yo, el que oigo el mensaje, me hago el desentendido y endurezco mi corazón. Nos agrada oír noticias, nos agrada que nos halaguen, nos agrada que nos hablen cosas halagüeñas, bonitas. Pero hermano, nosotros no podemos vivir de esas ilusiones. Tenemos que recibir lo que verdaderamente es real, honesto, puro y perfecto. Es la palabra del Señor Jesucristo. Venga como venga, toque quien la toque. Bienvenida la palabra de Dios. Bienvenido el mensaje del Señor. Es que esa viejita no sabe predicar o este no. Como Dios me hable por donde venga, yo voy a oír la voz del Maestro. Y no solo la voy a oír, la voy a obedecer. No solo la voy a obedecer, la voy a enseñar también. Porque Él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No te conformes, lo que tú recibes aquí no es para usted solo. Es para el último que vive allá en la vereda también. Lo que tú estás recibiendo aquí en cada escuela dominical, en cada culto que has ido, no se debe quedar contigo, debes compartirlo. Habían 5 panes
¿Y 2 peces? ¿Para cuántos? ¿Cuántos habitantes tiene el Rocío, Colorada, Higuerones, El Placer? Más de 5,000 habitantes, sin contar mujeres y niños. Eran 5 panes y aquí habemos más de 5. Amén. Hermano, tome la espada del Espíritu, el poder de que Jesucristo le da, hermano, Amén. y anúnciele a los hombres. ¿Sabe? La gente nos pregunta: ¿ustedes por qué gritan cuando predican? Nuestros sacerdotes hablan despaciecito. ¿Por qué los pentecostales gritan? Bueno, uno grita uno porque puede sentir emoción con lo que está diciendo y la siente de verdad. Es un placer predicar la palabra de Dios. Hay veces el predicador en la atalaya grita para ver si hay alguien que pueda oír la voz del Señor. Gloria a Dios. Y si alguno oyere, hay gente que le sube el volumen al televisor, le sube el volumen al equipo, le sube el volumen a su celular con sus audífonos, hermano, pero hay otros que sí están esperando oír la voz del Maestro, escuchar la palabra de Dios, hermano, aleluya. Y lo vuelvo a repetir, hermano, así sea su esposo, predíquele a sus hijos, anúncieles, hermano, lo que está por venir. ¿Qué hora es de la noche? Es hora de que suene la trompeta allá arriba y venga el Señor a levantar su iglesia. Yo te digo eso con atalaya. En un momento va a sonar la trompeta, pero lo bueno aquí es que no todos la van a escuchar. La van a escuchar solo los que estén despiertos, los que estén esperando su regreso, los que están esperando su venida. Otros no están interesados, no les interesa esto, pero usted mira hacia arriba: Señor, ¿a qué hora sonará la trompeta? Y mientras suena tu trompeta, yo predico tu palabra, yo anuncio este mensaje por cualquier medio. Señor, cuenta conmigo. Póngase de pie en esta mañana, por favor. ¿Por qué se muere el pueblo? ¿Por qué se apaga tu fe? ¿Por qué te mueres espiritualmente? ¿Acaso no hay quien te anuncie las palabras que tú necesitas? ¿O las has dejado de oír hace rato en tu vida? ¿Por qué no te presentas ahora delante del Señor y le dices: Señor, yo desde que estoy en la iglesia no he sido responsable, Señor? Yo no he hecho, Señor, el trabajo que tú me mandas, Padre. Por eso en esta mañana me arrepiento y te pido, por favor, que me ayudes. Y también te pido, Señor, que me uses para yo hablar tu palabra a los de mi nación, para hablar tu palabra a los de mi vereda, para hablar tu palabra, Señor, a los que me rodean, para hablar tu palabra a mi esposo, para hablar tu palabra a mis hijos, para hablar tu palabra a mi vecino. Señor, que no se muera mi vecino sin yo haberle dicho que tú lo amas, que tú lo quieres salvar, que tú moriste por él, que tú no quieres que el pecador se pierda, sino que él se arrepienta y viva. Señor, úsame para predicarle al hermano que está desanimado, para predicarle a la hermana que está desanimada, para predicarle al hermano que anda desordenadamente. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Señor: Señor, aquí estoy, usa mi vida, Señor, en esta mañana? Porque Colombia se pierde hablando de política, Señor. Colombia se pierde hablando, Señor, de economía. Los colombianos se pierden, Señor, hablando de cosas vanas. ¿Y yo qué estoy haciendo, Señor? ¿Y yo qué estoy hablando, Señor? ¿Y cuál es mi interés, Señor, en esta vida? ¿Será que lo que más me interesa son mis cultivos? ¿Será que lo que más me interesa es mi trabajo, mi salud? Y no me interesa lo que pase con la gente. Pues en esta mañana puede decirle: Señor, usa mi vida, Señor.